El discurso de Marco Rubio en la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada no puede pasar inadvertido, quiero decir, porque haya sido el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Y mucho menos por la vorágine de acontecimientos nacionales e internacionales que acontecieron. Felizmente, en medio de ellos, hubo algunos sectores y actores políticos y analistas internacionales que se dieron cuenta de su trascendencia, así como los afectados reaccionaron más rápido para denigrarlo, distorsionarlo y desprestigiarlo. Ese discurso marca no solo un hito en la política internacional de los Estados Unidos, sino que pretende revertir aquello de lo que estamos siendo víctimas por décadas. El debilitamiento de la cultura occidental, de nuestras formas de vida y de democracia, en aras de los excesos de libertades, de la tolerancia malentendida, de la migración descontrolada, de culturas que vienen a destruirnos desde adentro, como le está pasando a los Estados Unidos, como le está pasando a Latinoamérica, siendo el principal instrumento de exportación Venezuela, metiendo delincuentes dentro del éxodo de disidentes. Bueno, en la próxima hora vamos a analizar algunos fragmentos de ese discurso histórico por temas como este, aquel en que empieza mencionando, aunque el orden que lo voy a reproducir no es cronológico, ¿para qué se reunían en ese momento allí? Van a ver ustedes la versión en inglés, que se le aprecia mucho más, tanto porque no está con la distorsión de las palabras en español en la misma voz, como porque hacen mucho más sentido. Y la traducción en caracteres para quienes no nos sigan por radio. Y para quienes nos sigan por radio, terminado cada fragmento, haré una breve síntesis y de cada una le pediré a nuestro invitado su opinión. We gather here today as members of a historic alliance, an alliance that saved and changed the world. You know, when this conference began in 1963, it was in a nation, actually it was on a continent, that was divided against itself. The line between communism and freedom ran through the heart of Germany. The first barbed fences of the Berlin Wall had gone up just 2 years prior. And just months before that first conference, before our predecessors first met here in Munich, the Cuban Missile Crisis had brought the world to the brink of nuclear destruction. Even as World War II still burned fresh in the memory of Americans and Europeans alike, we found ourselves staring down the barrel of a new global catastrophe, one with the potential for a new kind of destruction, more apocalyptic and final than anything before in the history of mankind. Destaca Rubio que se reúnen ahí como parte de una alianza histórica que cambió el mundo. Recuerda lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, luego con posterioridad lo que ocasionó la crisis de misiles en Cuba, un poco antes de que en el 63 comenzaran ese ciclo de conferencias, y destaca que estuvieron a punto de una catástrofe nuclear terrible. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahí está Pharmacies. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com.
que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. Nuestro invitado de hoy está aquí porque fue uno de los que con mayor profundidad y celeridad entendió la trascendencia del discurso de Marco Rubio. Escribió en su cuenta de X: Marco Rubio en Múnich dio un mensaje directo al viejo continente sin fe, sin fronteras y sin identidad, diciéndoles que en esa circunstancia Occidente está en suicidio asistido. Solo podrá salvarse si recuerda su alma. No se pierdan su análisis, que resumiremos lo más brevemente posible aquí. Y se refería a Constantino de Miguel a menciones como estas, cuando Marco Rubio enfocó el tema de seguridad nacional desde una perspectiva distinta. National security, which this conference is largely about, is not merely a series of technical questions. How much we spend on defense or where, how we deploy it, these are important questions. They are. But they are not the fundamental one. The fundamental question we must answer at the outset is, what exactly are we defending? Because armies do not fight for abstractions. Armies fight for a people. Armies fight for a nation. Armies fight for a way of life. And that is what we are defending. A great civilization that has every reason to be proud of its history, confident of its future, and aims to always be the master of its own economic and political destiny. Dice Rubio que la seguridad nacional no solamente es una cuestión de definiciones técnicas, que lo fundamental es saber por qué pelean los ejércitos, que los ejércitos no pelean por abstracciones, que pelean por pueblos, por naciones, por modelos, por civilizaciones, de las cuales deben estar cada vez más orgullosos, refiriéndose, por supuesto, a Occidente. Así empezamos este programa, que tendrá como invitado central un periodista internacional de larga trayectoria y enorme trascendencia, Constantino de Miguel. Yo solamente te pediría eso: controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste, porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío, y finalmente has regresado a tu cauce, porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Para analizar el discurso de Marco Rubio, que no solo define o redefine en términos diplomáticos lo que Donald Trump hace de forma cruda y hasta cruel a veces, y Rubio lo hizo con tanta elegancia y contundencia a la vez. Hemos invitado a Constantino de Miguel, periodista internacional, nacido en junio 13 del 63, 62 años, en Salamanca, España, 2 hijos, nacionalizado ecuatoriano. Se formó en ciencias políticas en Madrid y Ámsterdam. En su larga trayectoria tiene 40 años y más de periodismo internacional en medios y plataformas como Euronews, CCTV, que es China Central Television, donde él aclara que nunca tuvo restricciones mientras estuvo allí, Radio Nederland, y actualmente es CEO de Prime Group. Empecemos por allí, Constantino. Bienvenido. Gusto en verte. Es un honor, Carlos Vera, de que me tenga en su programa, Vera a mi manera, ¿no? A su manera. Señor. Sí, señor. Y realmente va a ser un privilegio el poder departir sobre un tema tan trascendental como el discurso de Marco Rubio. ¿Qué hace este Prime Group del que
eres CEO y en el cual estabas muy activo hasta hace poco. Prime Group es una empresa internacional que se dedica a todo lo que es adaptación a otros idiomas de contenido digital. Desde las locuciones, hemos llegado a 100 idiomas, hasta todo lo que es postproducción, audiovisual, es decir, rótulos, subtítulos, todo esto. Entonces hemos trabajado para empresas en Estados Unidos y en Europa fundamentalmente. Ya. Quería decirte usted, pero comenzaba a decirte tú, voy a seguir con el tú. Tú hablas inglés, francés, holandés e italiano. Y lo hablo porque me ha tocado sobrevivir en esos idiomas, no por un afán de cultura, sino porque me ha tocado vivir desde los 22 años en toda Europa y entonces obviamente tienes que hablar el idioma donde estás. Y el castellano muy mal. Pero el castellano es la herramienta de trabajo y siendo de Salamanca, imagínate. Y además estoy en mi salsa porque obviamente aquí se habla muy bien y es el idioma nuestro que compartimos, además de cultura y tantas cosas. Y no veas el alivio que es el vivir en países donde estás pues como pez en tu pecera, en tu propia cultura y en tu propio idioma. Disculpen ustedes el tuteo, la admiración y el aprecio por Constantino de Miguel, que nace del 2004-2005, cuando él era corresponsal nuestro en Teleradio, y hacíamos Directo y Veraz con Alia, María y Casa. Entrando en materia, ¿por qué te pareció tan trascendente este discurso de Rubio? Me pareció trascendente primero por la forma, el fondo también, pero la forma, como ya dijiste, es decir, esa manera tan suave, tan agradable incluso de comunicar algo duro, difícil, que es apuntar con el dedo a Europa y decir, señores, por ahí no, se están suicidando, que eso ya lo dijo el año pasado J.D. Vance, el vicepresidente, y que el propio Trump lo ha dicho pues, de una forma descarada como es el estilo suyo. Y ahí vemos esa diferencia, ese talante tan cambiante entre Trump, que es el martillo, J.D. Vance, un martillo de percusión, y este señor que utiliza guantes de terciopelo para decirle a Europa, para meter el dedo en la llaga y decir, bueno, creo que tenemos que cambiar, nos interesa que Europa siga siendo nuestro aliado, porque nosotros venimos de Europa, somos familia. Dijo, Estados Unidos is a child of Europe. Sí, señor. Y lo mismo Hispanoamérica, lo siento, somos nuestra civilización es la que nosotros compartimos y hay que defenderla. Pero hace falta una participación activa. Y Europa ha arrastrado los pies, no, es decir, no solo por omisión y pasividad, sino porque más bien se ha pasado al lado oscuro Europa. ¿Les cae bien a los europeos que le digan, a mí no me interesa ser educado con ustedes, we are not going to be polite, dijo en algún momento, o en otro momento que les haya dicho, nosotros lo haremos solos o con ustedes? Desde luego, preferimos a ustedes. ¿Eso es un ultimátum, una amenaza? Sin duda alguna, Estados Unidos sabe que Europa está tentada de irse, pues sencillamente ya es un continente que no está alineado, está un poquito, es un electrón libre, porque no tiene una defensa propia, la subcontrató, se la cedió a Estados Unidos, ¿no? Ahora de repente se tiene que ocupar la defensa. Entonces se encuentra en un momento de gran crisis, no solamente a nivel de la seguridad, como el propio Marco Rubio dijo, Europa ha deslocalizado la industria y ha deslocalizado la soberanía, es decir, la soberanía que no es una cuestión abstracta de los países, las personas tenemos soberanía, es decir, decidir por nosotros mismos, y Europa no decide por sí misma. Vamos entonces exactamente a eso, pero antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV somos canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país por R. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches, 10,000 más en radios, 101.3 FM Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela con K en Manabí, igual frecuencia, 89.3 FM La Bonita del centro del país en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Aquí está el fragmento sobre soberanía al que aludía Constantino de Miguel.
We increasingly outsourced our sovereignty to international institutions while many nations invested in massive welfare states at the cost of maintaining the ability to defend themselves. This, even as other countries have invested in the most rapid military buildup in all of human history and have not hesitated to use hard power to pursue their own interests. We have imposed energy policies on ourselves that are impoverishing our people, even as our competitors exploit oil and coal and natural gas and anything else, not just to power their economies, but to use as leverage against our own. And in a pursuit of a world without borders, we opened our doors to an unprecedented wave of mass migration that threatens the cohesion of our societies, the continuity of our culture, and the future of our people. Si era inglés, yo diría que este es el core del discurso porque ahí tiene 3 o 4 partes fundamentales. Uno, dice, hemos subcontratado nuestra soberanía y delegada a otras instituciones. Esto, mientras otras potencias se han armado ilimitadamente sin restricciones, y lo admiten inclusive de una forma grotesca, dura. Y luego entra en el tema climático. Dice que hemos impuesto políticas que empobrecen a nuestro pueblo con una serie de restricciones, mientras esas otras potencias usan el carbón, usan el petróleo y otras formas de energía, no para potenciar su desarrollo, sino para usarlas inclusive como argumentos en contra nuestro. ¿Cómo evalúas esa parte? Bueno, es la valentía de decir las cosas como son, es decir, Europa ha deslocalizado su industria, su tecnología y su seguridad y, bueno, de repente nos encontramos en Europa que somos vulnerables a muchas cosas. ¿Qué es deslocalizado? Deslocalizar es trasladar a otros lugares, en este caso la capacidad productiva, la industria se traslada a lugares donde la mano de obra es más barata, donde las condiciones son mejores, entonces se deslocaliza. ¿Y por qué está mal eso si eso es bueno, rentable para la producción? Es rentable, pero, y eso lo dice también en su discurso, es terrible que los países se desindustrialicen, que se priven de una base esencial, porque no solamente es estratégico el hecho de que tú puedas tener tu industria, por ejemplo, se vio durante la pandemia que ni siquiera éramos capaces de fabricar mascarillas, pues se necesitan industrias que hagan mascarillas, que hagan vehículos, que hagan de todo. Y eso también yo pienso en Hispanoamérica, aquí se desindustrializó también, pero hace ya 200 años y se ha escogido un modelo productivo que es puramente extractivo, materias primas y alimentos. Y eso, bueno, es una reflexión, un paréntesis que hago. Malamente puedes dar de comer o crear empleo y prosperidad, en este caso Ecuador, 18 millones de habitantes, ¿no? Si solamente dependes de los recursos naturales. Ahora, Europa va por ahí, pero es que ni siquiera los recursos naturales, aquí por lo menos hay recursos naturales. Europa también deslocaliza, traslada hasta su propia agricultura y ganadería. En este caso acaba de firmar con Mercosur un acuerdo que es devastador para el campo. ¿Por qué en Europa? Bueno, pues sencillamente hay lobbies muy importantes del norte de Europa que quieren vender lo que no les compran los demás, no se lo compra Estados Unidos, no lo compra, por ejemplo, aquí o China, y quieren vender sus automóviles, toda la industria del norte de Europa, la venden. Y claro, a cambio de toda la agricultura, esa potencia que tiene Argentina, Brasil, trigo, sobre todo, soya, y Paraguay. Claro. Pero eso para el sur de Europa es devastador, para Francia, España e Italia. Claro, solo cultivan ahora solo en Ucrania, que además está ocupada, era el gran exportador. Ok, claro. Ahora, ¿está funcionando el mensaje de Trump? Porque ni bien no quisieron subir su presupuesto de defensa todos a 5%, les dijo, del Producto Nacional Bruto, el presupuesto, les dijo, ok, aranceles. La mayoría rectificó, menos España. ¿Funciona? A ver, España en principio dijo que no, o se hizo la remolona en eso, pero al parecer está subiendo. No creo que suba al 5%, porque la carga fiscal es muy grande, pero según informaciones de hace un par de semanas, sí, y en foros internacionales. Entonces esa línea dura? Ese palo y zanahoria siempre ha funcionado. Y en el caso de Europa es que no queda otra. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es estar vulnerable ante amenazas que, bueno, Rusia la ven como amenaza, yo no la veo como amenaza. La alternativa es la OTAN, por eso es que cada uno no se armó en exceso. Si atacan a uno, nos defendemos entre todos que somos más que Rusia. Y con el apoyo de Estados Unidos. Ahora,
casi quiere que sean autónomos Trump. Es que, digamos que han viajado por libre los europeos, han sido, como se dice vulgarmente, gorrones, se han aprovechado. Es verdad que Estados Unidos ha sufragado el coste de la defensa europea y esto pues no le interesa a Estados Unidos, pero Europa necesita también reforzarse. Quizá hacia Rusia, ven a Rusia como un enemigo, que a mi juicio no lo es. El enemigo está en el flanco sur, en todo lo que es la parte del norte de África y el Medio Oriente. Por ahí viene no solo la avalancha migratoria, sino que hay unas amenazas geopolíticas también que nos van a pasar factura. Constantino, y lo otro que decía ahí Marco Rubio, alude a la tesis de Trump de que el cambio climático es una ficción y que por gusto estamos dejando de consumir combustibles, principalmente petróleo, que si no lo hacemos ahora, para después será muy tarde. ¿Eso tiene lógica? Yo sí personalmente pienso que hay un verdadero culto al clima, a esto del cambio climático que se produce, sí o no. Los científicos tienen la última palabra, pero eso de atribuir ¿A tu el juicio cambio... se produce sí o no? Yo, por lo que he leído, sí hay un cambio, hay una variación climática, pero eso siempre ha sucedido porque el clima es cíclico. Okay. Se Hay exagera gente, en la incidencia. sin duda, no, y se dice, se atribuye y se culpabiliza al hombre como principal agente del cambio climático. Y es ahí donde yo discrepo, porque en el caso de Europa, que quieren ser los campeones de esta lucha contra el cambio climático y quieren, como siempre, ser los... que se les diga que son los vanguardistas, los vanguardistas, teoría de la decir, conservación, esa superioridad moral que quieren Ajá. siempre, que no deja de ser una petulancia, una soberbia tremenda, pero bueno, eso se traduce en políticas y políticas que gravan al ciudadano, a la empresa, al agricultor, porque no solamente los carburantes cuestan más, es que hay muchísimas regulaciones que te impiden producir, te impiden consumir. ¿No te molesta ser un contracorriente en esta tendencia de analistas? Pues es muy raro encontrar a alguien como tú que hable con esa franqueza, ¿ya? Y ese realismo. Bueno, nos acusan de conspiranoicos, de ser gente que, bueno, pues va en contra de lo que dice la ciencia, lo cual no es verdad, porque hay científicos, incluso el fundador de Greenpeace pone en entredicho ese axioma, que es ideológico, que está clarísimo que es una forma de dominación, porque como siempre se asusta a la gente. Te acordarás, en los años 80 se hablaba de la lluvia ácida, se hablaba de la capa de ozono. O sea, en cada generación hay como una especie de estereotipo y la idea es culpabilizar a la gente. Bueno, y no, eso no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque está invitado aquí, ¿ya? Es un contracorriente, pero no está dislocado, ¿ya? Si está en lo correcto, lo decidirán ustedes. Critiquen. No, yo creo que vale la pena explorar tu pensamiento mucho más. Antes de eso, un último fragmento del discurso de Rubio sobre Trump, donde dice que ellos se proponen una restauración y una renovación de nuestra civilización. Under President Trump, the United States of America will once again take on the task of renewal and restoration, driven by a vision of a future as proud, as sovereign, and as vital as our civilization's past. And while we are prepared, if necessary, to do this alone, it is our preference, and it is our hope, to do this together with you, our friends here in Europe. Lo que dijimos al principio y hemos examinado someramente ya. Dice Marco Rubio, y mientras estamos preparados para enfrentar estos desafíos solos, preferimos hacerlo con ustedes, nuestros amigos y aliados. Con más de este célebre y polémico discurso, pero orientador e iluminador también, volvemos enseguida. El discurso de Marco Rubio demostró en lenguaje diplomático que tras la política exterior ruda y a veces cruel de Trump, está el afán de rescatar la cultura y la democracia occidental que regímenes débiles o cómplices de Oriente han permitido desprestigiar. Como
medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise del programa es por OnePlus, canal 14, al día siguiente, 6 de la mañana. El mismo número en Claro TV, CNT, Extreme y NetLife. En Zapping es canal 121. El canal digital Ecuador en Vivo TV lo sube en YouTube apenas concluye. Alborada 90.3 de FM pone otro reprise, también al día siguiente, pero a partir de las 6:30, para Imbabura y Carchi. Y tenemos ya un mes en Ecotel TV, en sus medios convencionales y plataformas en Loja. Avancemos en el examen del discurso de Marco Rubio. En el siguiente fragmento, cuestionando lo que él llama el orden global y sin mencionarle específicamente a la ONU. We can no longer place the so-called global order above the vital interests of our people and our nations. We do not need to abandon the system of international cooperation we authored, and we don't need to dismantle the global institutions of the old order that together we built. But these must be reformed. These must be rebuilt. For example, the United Nations still has tremendous potential to be a tool for good in the world. But we cannot ignore that today, on the most pressing matters before us, it has no answers and has played virtually no role. It could not solve the war in Gaza. Instead, it was American leadership that freed captives from barbarians and brought about a fragile truce. It has not solved the war in Ukraine. It took American leadership in partnership with many of the countries here today just to bring the two sides to the table in search of a still elusive peace. It was powerless to constrain the nuclear program of radical Shia clerics in Tehran. That required 14 bombs dropped with precision from American B-2 bombers. And it was unable to address the threat to our security from a narco-terrorist dictator in Venezuela. Instead, it took American special forces to bring this fugitive to justice. In a perfect world, all of these problems and more would be solved by diplomats and strongly worded resolutions. But we do not live in a perfect world. Marco Rubio dice que no podemos colocar el orden global sobre el interés de nuestros pueblos, que las instituciones que construimos para poner un nuevo orden mundial deben ser reformadas y reconstruidas, que no han tenido respuestas ni salidas para cuestiones como la de Gaza, en donde solo la intervención de los Estados Unidos logró una tregua muy frágil, no resolvió la guerra de Ucrania. Neutralizaron la amenaza nuclear de Teherán con 14 bombas teledirigidas. Y por último, no pudieron sacar a Maduro sino hasta que intervino los Estados Unidos, un narcoterrorista fugitivo lo llama. Es decir, bueno, está clarísimo, él dice al final que no vivimos en un mundo ideal. Me parece obvio el sentido común de pensar, pero ni ahora ni nunca el mundo pues es como es
y entonces el pecar ingenuamente de que una serie de instituciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, todo el sistema de Naciones Unidas, que va a resolver la papeleta de las guerras, que para eso fueron fundadas las Naciones Unidas, y hemos visto que no, que al principio pues sí, estaban los cascos azules, que se interponían entre partes beligerantes y bueno, más o menos se detenían algunas guerras, pero ya desde aquella guerra, se acordarán, la guerra de Yugoslavia, ¿verdad? Sí. Ya se vio que esto estaba haciendo aguas. ¿Qué debería seguir a esto? Bueno, el mismo follow-up apunta. no debería ser una propuesta de reformas de Estados Unidos, de los Estados Unidos a la ONU. Por ejemplo, ¿qué cambiarías en el Consejo de Seguridad? Solo 5 naciones y basta que vete una para que nada funcione. Es que toda la arquitectura habría que revisarla. ¿Incorporarías a la India, que es una nueva potencia mundial? El Consejo de Seguridad no refleja efectivamente que haya, por ejemplo, 2 países, 2 potencias europeas, Francia y Reino Unido. Lo siento, pero creo que una silla y solo una para Europa. India de por América su población. Latina, Brasil. Y de América Latina, bueno, de Hispanoamérica, yo siempre barro para el terreno. Creo que el mundo hispano merece una silla. Lamentablemente México no está a la altura de eso. Cierto. No olvidémonos de España, no estoy sugiriendo eso, pero esto ya sería otra discusión. De paso, tú has hecho recién una acotación. ¿Por qué deben referirse a nosotros más como hispanos que como latinos? Explícame eso. Bueno, esto es un debate, has abierto un melón grande, no, resúmelo. Pero básicamente lo latino es un error, porque lo latino, hablamos una lengua latina que viene del latín, el español como el italiano, como el portugués, el francés, etc. Bien, pero ahí sí tenemos una lengua latina, pero de cultura latina no. España es de cultura latina, puesto que fue colonizada por Roma. Ecuador no fue colonizada por Roma, que yo sepa, ¿no? Por España. Y España, bueno, pues es la cultura hispana, porque no solamente es la lengua, es la cultura, es la ley, es tantas cosas. Porque si aplicáramos esto de latino, pues ¿por qué no llamamos al Quebec Canadá latino? O la América Latina sería Canadá, o la África, digamos, colonizada o dominada por Francia, África Latina. Ya que entramos en esto, veamos un tuit de Constantino de Miguel, recién está en inglés, que él habla muy bien, voy a procurar traducirlo rápido. Este que está acá, no ese. ¿Ok? Dice, el imperio español exportó las virtudes de España y sus fracasos también por sus territorios. Elevó el nivel de la gente del neolítico al renacimiento y a la modernidad. El legado español es evidente en cerca de 22 países. El imperio de la ley y la religión cristiana, que terminaron en algunos casos en canibalismo y conflictos tribales constantes, así como la prohibición de la esclavitud que la trajo la India tan pronto como en 1530. Los españoles fueron los primeros en navegar todo el planeta y comenzaron la primera ruta global, en verdad, que se hizo, Manila a México y Cádiz. Durante el imperio, la unión de España y Portugal en 1580, el imperio español fue inclusive más grande que el inglés en kilómetros cuadrados. Los vicerreinados, los virreinatos de España establecieron 30 universidades, cientos de hospitales, miles de kilómetros de carreteras, puertos en muchas partes y grandes construcciones civiles. Más de 700 ciudades fueron fundadas a lo largo de 300 años, todas las cuales existen todavía. Las lenguas originales quichua y náhuatl fueron codificadas al principio del siglo XV como gramática y diccionario, antes de que el inglés y el alemán. Muchos notables europeos, excepto los portugueses, los españoles se mezclaron con los nativos americanos, creando una fusión, una mezcla única de culturas. Adicionalmente, el lenguaje español ahora lo hablan 550 millones de personas. De hecho, los hispanos, por eso me acordé del tema, equivocadamente denominados como latinos, son una gran nación dividida en múltiples estados. ¿Qué opinas tú? Ahora yo te pregunto. Hermoso, porque esta digresión tan larga que rescata y reivindica nuestros acentos culturales en vez de sentirme contigo como un representante de la colonia que me conquistó y me sometió, sino como producto de una fusión de culturas que nos liberó. A ver, yo veo que cada vez
en las redes se habla más y la gente joven habla más de esto porque de repente descubren que les engañaron en la escuela, en la academia militar, en los medios de comunicación, en los libros que se venden, y les engañaron porque la verdad histórica, no la ideología, la verdad histórica está recogida por parte de los historiadores, y no hablo de historiadores españoles, hay muy buenos aquí en el Ecuador también, en Argentina, en México, que están descubriendo lo que fue. No quiero yo caer porque me acusan, eres español, entonces Correcto. Quieres hacer publicidad del Imperio Español, ni muchísimo menos, saquemos a España de la ecuación. Tampoco quiero caer en la nostalgia, esa Hispanoamérica no volverá nunca más, pero lo que es absurdo, y en el contexto de lo que dice Marco Rubio, lo que es absurdo es que sigamos pensando en términos de estados-naciones pequeñitos, esos que surgieron hace 200 años de una mal llamada independencia y que no son operativos, no pueden afrontar aquí en el Ecuador el narcotráfico, los problemas económicos, tantas cosas. Hay que pensar, como por ejemplo está haciendo Mercosur, en federaciones, en lograr alianzas. Tenemos todo el sustrato de lengua, ¿No hemos perdido el tren de la historia? ¿No hemos perdido el tren de la historia? Pues yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones. ¿Estamos que a se tiempo están dando. todavía? Yo pienso que sí. En y las porque nuevas generaciones están en el buen hemisferio ustedes. Y en las viejas generaciones como la tuya y la mía, ¿no? Quizá la nuestra tiene que leer un poquito más y actualizarse. Ok. Ya ven por qué era pertinente esta digresión. Alguien con esa visión de la cultura, la democracia y Occidente destaca y aprecia en toda su trascendencia el discurso de Marco Rubio, con el cual volveremos enseguida. El discurso de Marco Rubio demostró en lenguaje diplomático que tras la política exterior ruda y a veces cruel de Trump, está el afán de rescatar la cultura y la democracia occidental que regímenes débiles o cómplices de Oriente han permitido desprestigiar. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¿Lejos? Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos pone en cerca de 15,000 hogares de los Estados Unidos todas las noches. También en España a través de Hispasat, en 23 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia y en una de Perú, que es Zapping, allá canal 129. Ayer mientras hacíamos el programa estaban eligiendo un desastre, presidente. Lo único que me queda es consolarme de que aquí no tenga una mayoría tan populista y tan caduca de izquierda votos para elegir a un señor Balcázar, creo que es, como el que escogieron allá. Dios libre al pueblo peruano de tantos males. Volvamos al tema, con el tipo de aliados que dijo Marco Rubio que quieren. We want allies who can defend themselves so that no adversary will ever be tempted to test our collective strength. This is why we do not want our allies to be shackled by guilt and shame. We want allies who are proud of their culture and of their heritage, who understand that we are heirs to the same great and noble civilization, and who together with us are willing and able to defend it. And this is why we do not want allies to rationalize the broken status quo rather than reckon with what is necessary to fix it. For we in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West's managed decline. We do not seek to separate, but to revitalize an old friendship
and renew the greatest civilization in human history. What we want is a reinvigorated alliance that recognizes that what has ailed our societies is not just a set of bad policies, but a malaise of hopelessness and complacency. Espero que quienes sepan inglés valoren el discurso en ese tono y en ese idioma. Lo fundamental aquí, más allá de otros aspectos que ya tratamos, es decir que quieren aliados orgullosos de su cultura y de su ascendencia, que no quieren romper el orden actual, sino reformarlo, pero que en Estados Unidos no tienen ningún interés en ser niñeros de un occidente decadente. Es decir, 250 años que celebra los Estados Unidos, ¿no? 250 años de independencia. Entonces, ha recordado Marco Rubio que Estados Unidos viene de Europa. Lo dijo. Y vuelvo y repito. Y en otra parte agradeció a los peregrinos, a los pilgrims, a los peregrinos de Inglaterra. Peregrinos, los exploradores, los misioneros, los conquistadores, todos los europeos que vinieron aquí. Describió lo que tenían de ellos. Hay una parte en que dice, y esta Alexandra Ocasio-Cortez, creo que se llama, criticó, en que él dijo que hasta los cowboys venían como herencia de los hábitos a caballo españoles, ¿es verdad? Eso ha desatado una polémica tremenda en las redes. Vamos a ver. Mira, te lo dice un charro. Yo soy charro. ¿Cómo? Pero los charros no son mexicanos. Charro, búsquenlo ahí si quieren en Wikipedia. Charro es el oriundo de Salamanca. Salamanca es una provincia en Castilla y León y ahí nació y sigue el charro, que es el campesino, el ganadero, y que fue el que emigró a México al inicio de la conquista. Bueno, de eso dio lugar a la charrería, y aquí en Ecuador, por ejemplo, tenemos los montubios, en Argentina tenemos los gauchos, los guasos en Chile, tenemos los jinetes criollos en Dominicana, ¿Y el cowboy viene los de llaneros. España? El cowboy a su vez viene de España, y qué bien que lo reconoció, porque evidentemente toda esa zona, que es una tercera parte de los Estados Unidos, eso pertenecía al virreinato de Nueva España, lo que luego fue México, ¿verdad? Es decir, todo el territorio que va de Texas al Oregón, que no es poco, esas grandes llanuras y toda esa zona cercana a lo que son las rocosas, pero sobre todo el estado de Texas. Obviamente, los españoles cuando llegaron allí, que eran españoles mestizos, eran novohispanos. Esos novohispanos llevaron ganadería, llevaron jinetes, llevaron las técnicas de lo que es el marcaje del ganado. Había, y como aquí también hay, el famoso abigeato, el robo de ganado. Al errar el ganado, tú de esa forma evitas, en esas extensiones infinitas, te roban el ganado. Bueno, vas a reconocer que ese es ganado que no se puede robar porque tiene dueño. Es decir, no es un invento de él, no es una fantasía de él. Sí, y no es folclore tampoco. No es folclore tampoco. No es es decir, el rodeo, sí, el sombrero, tal, qué bonito, las películas del oeste. No, hay todo un entramado legal, todo un sistema, toda una tecnología también. Es decir, el discurso de Rubio fue, desde luego, no creo que lo haya escrito él, lo inspiró, lo dirigió él, fue bien estudiado. Es Sin una duda, pieza de oratoria y de texto formidable. Y cuando empieza a hacer esos vínculos con Europa, que Nueva York fue Nueva Ámsterdam, que los alemanes, gracias a ellos, hay buena cerveza en Texas. Exacto, ahí se dieron. Que bueno, los franceses dieron, los comerciantes que venían de lo que era Canadá a través del río Mississippi, pues también nombraron ciertos lugares. Pero fue contundente ese y es mensaje, verdad, les demostró, siendo él de origen español también, que eso también lo mencionó, ¿no? Bueno, vamos a esa parte cuando volvamos, porque con eso vamos a cerrar esta parte. Dice, aquí estoy recordando mi propia historia, ya verán. El discurso de Marco Rubio demostró en lenguaje diplomático que tras la política exterior ruda y a veces cruel de Trump, está el afán de rescatar la cultura y la democracia occidental que regímenes débiles o cómplices de Oriente han permitido desprestigiar. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Ponte pilas con tu casa propia.
Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 nos pone al aire, sube, cuelga el programa, como sea que se diga ahora, una hora antes de la hora oficial, es decir, 21 horas, en todas las cableras y sistemas que ustedes ven en pantalla, mientras que perdón, es por la tos. Grabamos el programa en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Aquí está el fragmento que les referí, donde Marco Rubio vincula su historia personal, es cubano, con la colectiva. And yet here I am, reminded by my own story that both our histories and our fates will always be linked. Together we rebuilt a shattered continent in the wake of 2 devastating world wars. When we found ourselves divided once again by the Iron Curtain, the Free West linked arms with the courageous dissidents struggling against tyranny in the East to defeat Soviet communism. We have fought against each other, then reconciled, then fought, then reconciled again. And we have bled and died side by side on battlefields, from Kapyong to Kandahar. And I'm here today to leave it clear that America is charting the path for a new century of prosperity, and that once again, we want to do it together with you, our cherished allies and our oldest friends. We should be proud of what we achieved together in the last century, but now we must confront and embrace the opportunities of a new one. Because yesterday is over. The future is inevitable. Memorable frase para terminar, dice: el pasado se acabó, el futuro es inevitable. Recuerda que los destinos de América y Europa estarán ligados por siempre, que juntos reconstruyeron un continente roto después de la Segunda Guerra Mundial, que rechazaron el comunismo ruso, luego se reconciliaron, luego se volvieron a pelear y se reconciliaron, que han peleado juntos otras guerras, y menciona algunas latitudes del mundo, y vuelve a reiterar lo que ya había dicho antes. Una vez más les decimos, nosotros queremos hacer la construcción del futuro con ustedes, nuestros queridos amigos. ¿Funcionó el mensaje? De lo que tú viste un par de veces en discurso, lo interrumpen con aplausos y al final sí recibe una ovación de pie. Recibe una ovación de pie, sin duda alguna. Hay algo de cortesía, hay algo de decir, bueno, es el secretario de Estado de nuestro principal aliado, entonces hay que rendirle tributo, pero las caras eran un poema también, sobre todo de la que es la responsable de política exterior, Kaja Kallas, o Calamidad Kallas, como la conocen también en mentideros europeos. Esta señora pues es claramente anti-norteamericana y después al día siguiente dijo que no, Europa no está en decadencia, ni muchísimo menos. Hay países que están haciendo cola para ingresar a la Unión Europea. Mencionó a Canadá. Bueno, Canadá pues no está en Europa, ¿no? En fin, el europeo todavía peca de cierta arrogancia, de cierta superioridad moral. Le sienta muy mal que vengan los gringos, ¿verdad?, y le lean la cartilla. ¿Y tú como español, no? Yo como español, obviamente, sí me molesta un poco esa... ¿No tienes ese aire de superioridad, de conquistador, de que venga una cultura más antigua que la de ustedes? Es decir, que Estados Unidos, sin duda alguna, debe su independencia, también hay que decirlo, a España, que eso es una cosa que se olvida, a Francia en menor medida. Ahora hay muchos libros que se están publicando este mismo año sobre no solamente las municiones, los uniformes, los cañones, el dinero que se dio, sino hasta la proteína, ganados, voy a escribir sobre ese tema, 6.000 cabezas de ganado que salieron de Texas, del Texas no hispano,
a alimentar a las tropas de George Washington. En fin, Cierto. estamos muy imbricados realmente, y los estadounidenses que saben, como el propio Marco Rubio, él sabe hacer esa conexión, ese nexo, Ajá. sin la arrogancia, ¿verdad?, que tienen Exactamente. muchos norteamericanos sobre los europeos, y no digamos sobre los hispanoamericanos, a los que ven por encima del hombro también. Entonces, bueno, al final somos familia, al ¿Influirá final esto en nuestro América destino es Latina? unido. ¿Vamos a entender, a alinearnos, a compartir, si se quiere, a mejorar su visión? Bueno, estamos en el mismo hemisferio, sin lugar a dudas. Trump ya sabe, y lo ha dicho en esta ¿Ves que haya habido política de rechazo? seguridad nacional. Tú estás más al tanto mundo internacional que yo. ¿Ves que haya habido rechazo? Rechazo a las Resistencia, palabras bueno, de de Rubio, más allá de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo creo que aquí se ha escuchado con mucha atención lo que ha dicho, aunque haya estado dirigido a los europeos, pero sin duda alguna se ve una potencia que se afirma en la escena internacional, que dice: yo estoy aquí en este tablero, y en mi tablero, mi zona del mundo es el hemisferio Ya en americano. Ecuador, porque eres ecuatoriano también, Sí. ¿nos sirve? ¿Nos respalda? ¿Nos debemos sentir impulsados por eso? Bueno, esto es un tema delicado. Vamos a ver, sin duda alguna hay un apoyo tácito al Ecuador y lo que está haciendo en esta lucha contra el narcotráfico, pero por alguna razón no ha intervenido como deberíamos de esperar, de que es realmente un enemigo demasiado poderoso el narcotráfico, por las ramificaciones que tiene, por el dinero que mueve, por las armas que maneja. Comparto y tu ahí inconformidad. Ecuador solo no puede. Comparto tu Y inconformidad. me consta que hay un llamado repetido por parte del presidente, ¿verdad?, para que haya ese apoyo, que no está llegando. Quizá es un tema de prioridad, porque ya hemos actuado en Venezuela, ahora está lo de Cuba. No sé, pero sin duda alguna es cuestión de tiempo. Celebro porque que lo digas. Es un enemigo para la seguridad de los Celebro Estados que Unidos. lo digas y lo sientas. Te duele también. Sí, sí. Cuando volvamos a la parte final con Constantino y Miguel, que va a recordar un video reciente que puso en su cuenta de X, muy pertinente a propósito de esta dicotomía que hay en Occidente. Porque ahora tenemos que ser respetuosos de las culturas, de las diferencias, de las disidencias, de los géneros distintos y todo lo demás. El día del Ramadán, saludos, felicitaciones, respeto a ellos. Sí, está bien. El miércoles de ceniza, nada. El discurso de Marco Rubio demostró en lenguaje diplomático que tras la política exterior ruda y a veces cruel de Trump, está el afán de rescatar la cultura y la democracia occidental que regímenes débiles o cómplices de Oriente han permitido desprestigiar. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos, lejos. Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. Y si nos vamos de viaje, fácil, está 24 móvil. O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Vean la diferencia de Marco Rubio en español. Reproducía su voz con inteligencia artificial. Lo que dijo en la entrevista posterior a esa comparecencia sobre la forma en que China y Estados Unidos inevitablemente tienen que llevarse bien. Las dos economías más grandes del mundo, dos de las grandes potencias del planeta, tenemos la obligación de comunicarnos con ellos y hablar, y muchos de ustedes también en una base bilateral. Quiero decir, sería una negligencia geopolítica no estar en conversaciones con China.
Diría esto porque somos dos países grandes con enormes intereses globales. Nuestros intereses nacionales a menudo no se alinearán. Sus intereses nacionales y los nuestros no se alinearán. Y le debemos al mundo intentar gestionarlos lo mejor que podamos. Obviamente evitando el conflicto, tanto económico como y peor. Y por eso es importante para nosotros tener comunicaciones con ellos en ese sentido. En áreas en las que nuestros intereses están alineados, creo que podemos trabajar juntos para tener un impacto positivo en el mundo y buscamos oportunidades para hacerlo con ellos. Pero tenemos que tener una relación con China y muchos de los países representados aquí hoy van a tener que tener una relación con China, siempre entendiendo que nada de lo que acordemos podría ser a expensas de nuestros intereses nacionales y francamente pues esperamos que China actúe en su interés nacional como esperamos que cada Estado-nación actúe en su interés nacional. Y el objetivo de la diplomacia es tratar de navegar esos momentos en los que nuestros intereses nacionales entran en conflicto entre sí, siempre con la esperanza de hacerlo pacíficamente. Diplomático de primera, no necesito resumir nada allí, más que destacar el énfasis que él pone en que nuestros intereses, cuando no se alineen, le debemos al mundo gestionarlos de la mejor manera posible. Ahora, lo que les conté hace pocos instantes de Constantino de Miguel, para que él nos explique por qué. Este 18 de febrero se ha dado una coincidencia excepcional en el calendario religioso, algo que solo sucede una vez cada 34 años. Me refiero a que en la misma fecha se inicia tanto el Ramadán como la Cuaresma. Como saben, el Ramadán es el mes sagrado islámico que implica un ayuno estricto desde el amanecer hasta el atardecer, oración intensa, caridad y reflexión. El miércoles de ceniza, que da comienzo a la Cuaresma cristiana, es un periodo de 40 días de penitencia, ayuno moderado los viernes, oración profunda, conversión interior y preparación para la Pascua. La coincidencia también aflora con el inicio del Año Nuevo Chino y un eclipse reciente. Para los astrólogos vivimos así un momento cósmico especial. Pero amigos, yo no me refiero a lo curioso de esta sincronía, sino al agravio institucional intolerable, el contraste entre el silencio sepulcral de los gobiernos ante el miércoles de ceniza y la Cuaresma de la mayoría católica y la felicitación servil y efusiva del Ramadán. ¿Por qué considerar un agravio institucional intolerable que no se salude, felicite, destaque, resalte con el mismo énfasis el miércoles de ceniza que el Ramadán? Es algo paradójico que casi todos los gobiernos en Europa, incluyendo la Unión Europea, felicitan el Ramadán, Ramadán Mubarak, que significa feliz Ramadán, y eso está en los medios de comunicación, en comunicados oficiales. ¿Sí? O sea, en el caso de España, la presidencia del gobierno emite un comunicado al respecto. Lo Cero, cual significa absolutamente que nada los gobiernos sobre la Cuaresma. temen que la migración musulmana los pueda complicar cada vez más y están sometidos al chantaje de su presencia. Sí, pero justamente son gobiernos que son o de izquierda confesa, socialistas, o de una derecha cobarde, que también sería una socialdemocracia, y que prácticamente saben que van a necesitar el voto musulmán. Recordemos que hay más de 50 millones de musulmanes en toda Europa, o sea, empiezan a pesar mucho y a ser decisivos en cuanto a elegir las asambleas y los presidentes. O sea, es un capital político que no hay que desperdiciar. Y luego es algo también bien curioso, y es que la izquierda tiene ese tic totalitario. La izquierda quiere controlar a la sociedad, quiere infiltrarla, ¿no? En medios de comunicación, en la educación, en todas partes. Quieren que la gente obedezca a los dictados de arriba, ¿no? Gracias, Constantino. Y eso hace muy bien el Islam. Ese totalitarismo que tiene el Islam lo envidia la izquierda. Gracias por decirlo. Y cerrar con esta nota, un programa tan pertinente, relacionado en el fondo con lo mismo. El mensaje de Marco Rubio es un llamado de urgencia, un toque de alarma, una convocatoria a la unidad, a lo que él bien describió, una Europa suicida, un mundo occidental en decadencia, por una política migratoria salvaje, desordenada, demagógica, que a cuenta de la tolerancia permitió que vivan, se infiltren, convivan, tengan derechos, rentas, etcétera, migrantes irregulares, en su mayoría de una cultura no solo ajena a la nuestra, enemiga de la nuestra.
cuya consigna es acabar con nosotros. Lo que dijo Rubio pone a Trump en el pedestal que debe estar, aunque él no sabe subirse de la mejor manera. Un gran defensor de la democracia occidental. Ojalá sepamos rescatar el fondo de ese mensaje y entender que en la forma fue la única manera en que lo podía conseguir. Por ejemplo, sacando a Chávez como sacó y, por ejemplo, poniendo a Europa contra la pared. Ah, ¿no quieren? Aranceles. Ah, ¿no quieren? Defiéndanse ustedes. Ah, ¿no quieren? Yo me voy a tomar Groenlandia. Qué pena repetir un dicho que nos decían los profesores de pequeñitos en la escuela. La letra con sangre entra. Y por lo visto, a estas grandes civilizaciones que se jactan de ser maduros, todavía la necesitan. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahí está Pharmacies. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.